Hola, hoy vamos a ver lo que es las estadísticas y las gráficas. Para ello les voy a mostrar la funcionalidad de cómo se pinta en la interfaz gráfica. Para ello voy a llenar una encuesta que fue lo que vimos en la clase anterior. Esto pues ya saben que es la puntuación de Likert, donde 1 es estar en desacuerdo y 5 es estar muy de acuerdo. Y 3 pues es el neutro, ¿sí? Entonces esto ya lo habíamos explicado, cómo es que está funcionando. Y por ejemplo, si me voy a estadísticas, me voy a resultados globales de encuestas, pues me muestra los resultados. Ahorita pues solo hice una persona, pero quiero enseñarles cómo se llena para más personas, que también lo habíamos visto en el video anterior, pero no les he mostrado cómo es el funcionamiento de los resultados globales de la encuesta. Entonces vamos allá, voy a crear el usuario prueba y voy a iniciar sesión con el usuario prueba para poder llenar la encuesta. Entonces vamos allá, ahorita estoy llenando la encuesta personal. Si quieren también voy a llenar la encuesta, perdón, de experiencia, y ahorita voy a llenar la personal. Y vamos a también entrar con admin para tener tres encuestas, ¿verdad? Dos de experiencia de aplicación y tres de encuesta personal, ¿sí? ¿Por qué dos? Porque cuando yo entré con Rose no hice la encuesta personal, ¿sí? Solo hice encuesta de experiencia de aplicación. Entonces, van a haber dos resultados de esta y tres de esta, ¿sí? Vamos allá, 4, 3, 5, ¿sí? Y nos vamos a las estadísticas y así es como se mira. Entonces les voy a explicar primero visualmente y luego en código. Pues lo primero es que aquí están en esta tabla las preguntas, las tres preguntas que se hace en la encuesta. Y aquí en vez de poner la escala de Likert con números, pues lo puse con el texto. Donde cero, perdón, eh, sí, donde 0 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces esto es 0, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, perdón. ¿Sí? Estas son las tres preguntas que hicimos y pues aquí va a recopilar el total de resultados de las personas que realizaron la encuesta. Entonces, una persona está totalmente en desacuerdo para considerar rápido el programa, una está en desacuerdo y otra está de acuerdo, ¿sí? Y tiene sentido porque tres personas, si nosotros sumamos uno más uno más uno, pues nos da 3, ¿sí? Porque son tres personas las que hicieron esta encuesta. ¿Considera útil el programa? Pues tres contestaron neutral. Es decir, tres contestaron el número 3 en la encuesta, ¿sí? Y tiene sentido porque tres personas fueron las que realizaron la encuesta. Luego tenemos recomendaría este programa. Tenemos en desacuerdo 1, de acuerdo 1 y totalmente de acuerdo una persona, que a su vez suman 3. Entonces, ¿a qué me refiero con esos tres? Pues para que miren que sí está, digamos, son parte de las validaciones que nosotros tenemos que hacer al crear el programa, porque si aquí nosotros al sumar nos da 6, algo hicimos mal, ¿verdad? En la sumatoria, porque no hubieron 6 personas que contestaron la encuesta, ¿sí? Entonces tenemos que ver todos esos criterios para ver que realmente el programa cumple con nuestro objetivo. La forma de realizar encuestas y de programarlo va a variar dependiendo de los requerimientos, es decir, de lo que les pidan que hagan o lo que ustedes necesitan hacer para lo que estén realizando, ¿sí? Yo aquí manejé esta lógica, ¿sí? Que por pregunta pues me diga el total de personas que tuvieron en desacuerdo y luego tengo una sumatoria de resultados donde me va a decir la cantidad de personas que estuvieron en desacuerdo en la encuesta de experiencia, el total de personas que estuvieron en desacuerdo en experiencia, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo, ¿sí? Entonces, en la sumatoria de resultados prácticamente lo que hice fue sumar columnas. Esto más esto más esto, esto más esto más esto, esto más esto más esto, da 2, esto más esto más esto da 1, ¿sí?
Entonces, así fue la lógica que utilicé, o esas son las encuestas que a mí me van a, los resultados que a mí me van a servir. Y lo mismo con personales, ¿sí? Solo que en personales, pues pinto las preguntas que hice en la encuesta de encuesta personal, que ese fue el nombre que yo le puse, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues habíamos dicho que solo 2 personas habían contestado esta encuesta y tiene sentido porque si nosotros... Eh, no, solo una persona hizo esta encuesta, perdón. Si nosotros sumamos, pues obviamente nos va a dar 1. Y lo siguiente que hice pues fue poner aquí abajo las gráficas, o eran 2 los que habíamos puesto aquí en las encuestas. Ahorita vamos a validar si ya no me recuerdo la verdad. Y acá abajo pues hice unos gráficos en base a los resultados de la sumatoria de resultados. Es decir, pinté esta fila en un gráfico y pinté esta fila en este otro gráfico, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta gráfica? Pues las personas que estuvieron en desacuerdo fueron una persona, y efectivamente fue una persona. Se recuerdan que los gráficos al final nos ayudan a ver de manera visual pues resultados para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces una persona está en desacuerdo. ¿Cuántas personas están en desacuerdo? 2. Y eso fue lo que yo pinté. En neutral son 3 personas. De acuerdo son 2 personas. Y totalmente de acuerdo es una persona, ¿sí? Entonces estas gráficas pues se pueden hacer conforme a lo que ustedes estén buscando. Puede ser por encuesta, aunque no tendría mucho sentido, o por pregunta. Eso depende, pues como les decía anteriormente, de lo que les estén pidiendo. Luego el gráfico personal general, pues es lo mismo. En el eje X está la cantidad de puntuaciones. Y en neutral, pues tengo una persona, de acuerdo una persona, y totalmente de acuerdo, pues una persona, ¿sí? Y este gráfico pues se puede hacer de otras maneras, pero pues ahí hice un gráfico de barras horizontal, ¿sí? Entonces vamos a explicar cómo fue que hice toda esta pantalla. Pues para empezar, pues aquí en el menú principal, en la parte de resultados globales de encuesta, le di doble clic y pues mando a llamar el formulario que creé, que se llama Form Resultados Globales de Encuestas. Le pongo Set Visibles y nos va a mostrar esto. ¿Cómo armé esta pantalla? Pues un poco diferente a lo que había venido explicando. Aquí puse, estos son labels, que es este componente de swing. Nosotros ya se recuerdan que para poder dibujar estos componentes tenemos que hacer clic y arrastrarlo al formulario y listo. Y aquí con propiedades pues le podemos cambiar el tipo de letra, el color, el texto, etcétera. Lo siguiente pues fue arrastrar una tabla. Aquí también de los componentes. Se recuerdan que en videos anteriores vimos cómo dibujarlo a través del código. Pues hoy vamos a ver cómo pintarlo directamente en un formulario arrastrando el componente. Entonces arrastramos el componente y si se das cuenta pues es el mismo, ¿sí? Y lo ponemos acá. También este es un JTable. Solo que antes le puse un scroll panel por si la tabla crece y no cabe en la pantalla, pues podamos usar el scroll. El scroll es algo como esto. Este es el scroll horizontal y este es el scroll vertical. Solo que estos son los de NetBeans, ¿verdad? Aquí si la tabla llegara a crecer mucho, pues aparecería, perdón, aquí los scrolls para poder ver la información que hay pues a la derecha, arriba, abajo, ¿sí? Lo siguiente importante que hice, que es totalmente nuevo, es arrastré un panel, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo para que se den cuenta cómo es que se hace. Ahí. Listo. Entonces arrastré un panel, le cambié de color de fondo aquí en background para anotar el panel, ¿verdad? Y que no se me pierda.
Y lo siguiente que hice fue darle clic derecho y aquí hay una opción que se llama Set Layout. Y entonces le damos a la opción Border Layout, ¿sí? Que esto significa que pues le va a poner como un límite, ¿sí? Entonces si se dan cuenta pareciera que desapareció, ¿verdad? Pero en realidad, ay, está acá, ¿sí? Parecía que desapareció, esto es muy importante, desapareció, pero está acá. ¿Y cómo sé? Porque aquí hay como unos puntitos, entonces este es como un defecto que tiene NetBeans. Lo que tenemos que hacer es poner el puntero acá, hacer clic y empezar a arrastrar. Y otra vez aparece, entonces ya le ponemos el tamaño que es. Y entonces ya va a aparecer, pues acá. Le ponemos su nombre, ¿verdad? Aquí en Code, para saber de qué panel es. Esto sirve para dibujar el gráfico que les acabo de mostrar y que ahorita voy a mencionar cómo se dibuja por medio de una librería externa que se llama JFreeChart, ¿sí? Entonces aquí le ponemos el nombre de la variable, como les digo, lo arrastramos para cambiar su tamaño y listo. Entonces aquí aparece el border layout, si se dan cuenta aquí está, ¿verdad? Y ahí estamos. Lo voy a eliminar pues porque ya están los otros. Y esos son los componentes de la interfaz gráfica utilizando Java Swing que utilicé para pintar esta pantalla. Ahora vamos al código. Pues el código en el constructor, que se llama igual que la clase, pues inician los componentes. Se recuerdan que este código se genera automáticamente y debajo de esto pues lo que hice fue llamar a este método que se llama llenar con resultados tabla, ¿sí? En realidad hice como un método genérico para que pueda llenar la tabla de experiencias y la tabla de las preguntas personales. Entonces utilicé lo mismo y lo único que le mando como parámetro es el nombre de la encuesta. Entonces el nombre de la encuesta pues se llama experiencia del aplicativo, la que está acá arriba. Y esta se llama personal, ¿sí? Entonces eso le mando como parámetro. Vamos a ver qué es lo que tiene como parámetro. Qué es lo que tiene en el código. Pues lo primero que hice fue declarar variables de la clase que se llama contador P1, V1, P1, V2. Esto se puede hacer de muchas maneras y lo quise hacer de esta manera para que se entendiera el concepto. Esta no es la manera más óptima de hacerlo, definitivamente. Digamos, hay muchas mejores prácticas para hacer esto. Formas más óptimas, formas más rápidas, en memoria me refiero, no en programación, de hacer esto. Pero consideré oportuno hacerlo de esta manera para que todos entiendan el concepto del cómo lo estoy calculando y cómo lo estoy dibujando. Entonces regresando, tengo una variable que se llama contador. ¿Contador de qué? Esto significa de la pregunta 1 de valor 1, ¿sí? ¿Valor 1 en qué? En la escala de Likert. ¿Se recuerdan que en la escala de Likert hay un valor del 1 al 5? ¿Sí? Que es totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces así fue como nombré a las variables para que no se me pierdan. Esta es la pregunta 1. El valor que tendría en totalmente en desacuerdo, esta sigue siendo la pregunta 1, pero la opción en desacuerdo, esta es la pregunta 1 también, pero la opción en neutral, que es el punto 3, digamos. Esta sigue siendo la pregunta 1, pero con el valor 4, que sería el de acuerdo, y esta es la pregunta 1 con el valor 5, que sería totalmente de acuerdo, ¿sí? Pues lo mismo hago para la pregunta 2, que como tiene la escala de Likert de 1 al 5, pues declaro una variable para cada valor y una para la pregunta 3. Son 3 preguntas en ambas encuestas, ¿sí? Y estas pues son de tipo entero porque son un contador. ¿Qué es lo que nos van a ayudar a hacer estas variables? Pues contar cuántas personas estuvieron totalmente en desacuerdo en la pregunta 1.
¿Cuántas personas estuvieron en desacuerdo en la pregunta 2? ¿Cuántas personas estuvieron neutrales en la pregunta? Perdón, ¿cuántas personas estuvieron totalmente en desacuerdo en la pregunta 1? ¿Cuántas personas estuvieron en desacuerdo en la pregunta 1 también? ¿Cuántas personas estuvieron neutral en la pregunta 1? Y así para cada pregunta, que es lo que acabo de explicar. Entonces espero haya quedado completamente claro y vamos a continuar. Y aquí tenemos llenada con resultados tabla. Entonces, ¿por qué los vuelvo a... allá arriba los declaro y aquí los pongo en 0? ¿Por qué? Porque como voy a reutilizar este método, necesito que los contadores se pongan en 0 cada vez que yo voy a hacer el cálculo para una nueva encuesta, que en este ejemplo son 2. Entonces, aquí pues el contador va a tener diferentes valores que ahorita vamos a ver cómo se los vamos a asignar. Pero cuando yo necesito pintar personales, necesito borrarle esos valores, ¿sí? Necesito que otra vez el contador vuelva a 0 para que empiece a contar de nuevo para los personales. Por eso es que lo estamos reutilizando y lo seteamos a 0. Entonces aquí pues también las preguntas van a estar... tenemos esta variable para la pregunta 1, para la pregunta 2 y para la pregunta 3. Y lo siguiente que hago es un default table model, que es lo mismo que vimos hace varios videos atrás, que es cómo llenar una JTable, que es este componente que se llama acá, ¿se recuerdan? Es un JTable, ¿sí? Eso ya lo vimos. Entonces tenemos que crear un modelo de tabla. Entonces aquí le ponemos el número de columnas y ahora aquí viene la lógica que utilicé, que depende pues de lo que les estén pidiendo. No es que esto se pueda reutilizar siempre, lo que se puede reutilizar es la idea, ¿sí? Entonces aquí tenemos vamos a iterar al usuario, porque ¿quién es el que tiene asociado las encuestas? ¿O cómo podemos saber los resultados de las encuestas? Pues tenemos que ir usuario por usuario para ver las encuestas que contestó y poder ir sumando. Bueno, este usuario hizo esta encuesta y este fue su resultado, pongo este en 1. Este usuario en la pregunta 2 contestó esto y le pongo a esta variable, le sumo 1 porque ya va un usuario. Lo mismo con la pregunta 3. Luego con el siguiente usuario, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Contestó la encuesta? Sí, va. Entonces vamos a ver en la pregunta 1 que contestó del 1 al 5. Entonces le vamos a agregar 1 al valor. Y así, ese es el significado de contador, ¿sí? Voy a poner súper claro. Aquí tenemos los usuarios, usuario 1, usuario 2 o los n usuarios que hayan contestado las encuestas y que hayan en el sistema. Aquí tenemos usuario 1, usuario 2, usuario 3 y el usuario N. Entonces el algoritmo, que es lo que debemos pensar siempre cuando estamos programando, sería el siguiente, y eso lo pasamos a código. Primero, bueno, contestó la encuesta. Si contestó la encuesta, ¿qué es lo que va a hacer? Ir a ver las respuestas. Ir a ver la respuesta 1. Sí, ir a ver la respuesta 1. Ir a ver el resultado de la respuesta 1, perdón. Vamos a escribirlo bien. Bueno, está bien. Esta pregunta 1. Ir a ver respuesta pregunta 2. Ir a ver respuesta pregunta 3, ¿sí? Entonces se recuerdan que en cada pregunta pues hay 5 posibles opciones. Posibles porque es o una u otra, ¿sí?
Ay, perdón. Aquí vamos a pintar y esto es 1, esto es 2, 3, 4. Entonces aquí está. Listo. Y aquí vamos a borrar bien. Aquí está. Entonces aquí está la posible respuesta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, digamos, aquí en la escala de Likert, aquí podía escoger la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, el usuario 1 primero ver si contestó la encuesta, si no, por gusto voy a ir a ver pues las respuestas porque van a estar vacías. Entonces es importante hacer esta primera validación, luego ver la respuesta que puso en la pregunta 1, luego ir a ver la respuesta que puso en la pregunta 2, que puede ser del 1 al 5, ¿sí? Y luego vamos a ver cuál es la respuesta en la pregunta 3. Y esto lo vamos a hacer para cada usuario, ¿sí? Usuario 2, le vamos aquí a borrar y le vamos a poner que este es el usuario 2. Y para el usuario 3, pues vamos a agarrar esto. Usuario 3 y el usuario N. Listo. Entonces con cada uno vamos a ir a ver su respuesta. Este pudo haber contestado, vamos a llenarlo en un supuesto, ¿verdad? Teniendo aclarado eso, lo voy a llenar con rojo. Digamos que este respondió 1. Este respondió, el mismo usuario respondió en la pregunta 2, pues el 2. Y este mismo usuario respondió 2. Es un usuario negativo. Todo lo calificó malo. No le parece nada el programa. Vamos a ver el usuario 2. Pues a él sí le pareció. A él sí le pareció. Y sí le super pareció. Ay, perdón. Le super pareció. Va. Y este va a tener, pues. Ay, perdón. 2, 4, 5. Este es más neutro. 2 y 4. Entonces, que teniendo este escenario, ¿sí? Otro truco de la programación, o truco no, una buena práctica de la programación es pensar en todos los escenarios. De hecho, lo van a ver en cursos posteriores, en análisis y diseño de sistemas. Pues tienen que ver todos los escenarios en los que puede ocurrir algo. Entonces, con los conocimientos que ya saben de algoritmos, más esta buena práctica que les estoy mencionando, entonces deberían de analizar esto para después programarlo. No podemos programar si no entendemos qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Va, entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Pues para entender el código, ¿sí? Entonces, si este selecciona la pregunta 1, ¿qué es lo que va a... aquí nosotros tenemos pues estas variables que ya les expliqué, contador P1V1, contador P1V2, etc. Entonces aquí la variable que se va a llenar la vamos a poner de anaranjado. Aquí se va a llenar la variable contador, es la pregunta 1 y escogió en la escala de Likert el 1. Aquí es el contador de la pregunta 2. ¿Y qué fue lo que escogió? Pues la opción 2. Por eso voy a escoger la V2. Y aquí, ¿qué pasó? Escogió la de la pregunta 3. La opción 2 también. ¿Sí? Y así vamos con cada uno. Aquí, ¿cuál sería? El contador de la pregunta 1 también. Pero aquí él escogió 4.
aquí lo que se va a llenar sería el contador de la pregunta 2, la escala de 4, y aquí contador de la pregunta 3 en la escala de 5. Para este va a ser contador de la pregunta 1, el valor 2. Para este va a ser el contador de la pregunta 2, el valor 4. Y aquí va a ser el contador de la pregunta 3, el valor 5, ¿sí? Y en el usuario N va a ser contador P1, V3, el valor 3. Aquí estamos en la pregunta 2. Entonces se debería llenar este, V2, ¿verdad? Y aquí sería contador de la pregunta 3. Y aquí escogió el valor 4. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues lo que quiero llegar es que estos contadores, como les había comentado, lo que me van a ayudar es a ir contando. Aquí es donde vamos a ir almacenando. Ah, bueno, en este va 1, en este va 4, en este va 2. Entonces, si se repite, en vez de ir 1, van a ir 2. Por ejemplo, en esta pregunta ninguno se repitió. Entonces, si se dan cuenta, aquí solo se va a llenar el contador. Vamos a poner aquí una lista. El contador V1, perdón, de la pregunta 1, la opción 1, ¿con qué valor se va a quedar? Pues con 1, ¿verdad? Porque no hay ninguno que haya contestado. Aquí tal vez... Ah, bien, ahí está. 1. Pues este contador se va a quedar en 1 porque solo una persona contestó a la pregunta 1 el valor de que no está de acuerdo. Luego, el contador de la P1, V2, ¿qué valor va a tener? Pues va a tener 1 también, ¿verdad? Le voy a ir haciendo una X a los que ya vamos contando, ¿sí? Y le voy a hacer una X, un puntito amarillo. Este ya lo contamos, este ya lo contamos. El siguiente sería contador de la pregunta 1, la opción 3. ¿Cuántas personas accionaron la opción 3? Pues el usuario N, ¿verdad? Entonces le vamos a hacer su puntito. Y aquí iría solo una persona, ¿verdad? Y luego, ¿cuál sería la siguiente? Pues el contador de la pregunta 1, la opción 4, ¿cuántas personas accionaron? Pues una persona, que es esta que está acá. Ay, perdón, lo hice en anaranjado, pero creo que se entiende. Entonces aquí sería 1. Vamos a ver el siguiente caso. El contador para la pregunta 2, la opción 1, ¿cuántas personas contestaron 1 o totalmente en desacuerdo? Ninguna. Entonces el contador se va a quedar en 0, ¿sí? Vamos al contador de la pregunta 2, pero la opción 2. ¿Cuántas personas contestaron la opción 2? Y aquí viene lo interesante, ¿sí? Pues contestaron, esto es amarillo, contestó esta persona y esta persona. En realidad no nos importa quién lo haya contestado, sino cuántas personas. Aquí viene la clave. ¿Cuántas personas contestaron? Contestaron 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues el contador aquí va a valer 1. Aquí va a valer 1 todavía, aquí va a valer 1, como vamos a hacer una iteración, ¿sí? Aquí va a valer 1, aquí va a seguir valiendo 1, porque no cambia su valor, ¿verdad? Aquí contador P2, V2 va a seguir valiendo 1, pero cuando venga acá va a decir, ah, hay otra persona que contestó 2. Entonces le voy a sumar una persona, así como cuando hacemos por palitos la cantidad de personas que votaron a favor. ¿Qué es el sistema de conteo que nosotros usamos? Pues palitos, pues algo así es esto, ¿sí? Entonces aquí va a valer 2 para dibujarlo en la gráfica, a eso me refiero. Vamos a ver en la pregunta 3 el valor 3. ¿Quiénes contestaron 3?
Nadie. Entonces, ¿cuánto va a valer este contador? 0. Vamos con contador P3V4. ¿Cuántas personas contestaron la opción 4? Pues aquí está bonito porque vamos a ver. Aquí, el contador, en el usuario 1, el contador P3V4 va a valer 0. Cuando venga acá va a valer 1. Luego pasa al siguiente usuario. ¿Y cuánto va a valer? 2, ¿verdad? Porque son ya dos personas quienes votaron por esa opción, ¿sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Perdón, con la siguiente pregunta. Sería el contador de la pregunta 3. ¿Quiénes escogieron el valor 1? Ninguno. Entonces, ¿cuánto va a valer el contador? 0. Vamos a contador de la pregunta 3, el valor 2. ¿Quiénes escogieron el valor 2? Solo una persona. ¿Sí? Y casualmente es la del principio, entonces va a valer 1. Luego vamos a contador de la pregunta 3, la opción 3. ¿Quién contestó la opción 3? Nadie. ¿Cuánto va a valer? 0. Vamos a contador de la pregunta 3, la opción 4. ¿Quién contestó 4? Una persona, que es esta que está acá al final. Entonces aquí el contador va a valer 0, 0, 0 y aquí va a valer 1, ¿sí? Luego tenemos a contador P3, la última opción. ¿Cuántas personas contestaron 5? Contestaron 2 personas. Aquí va a valer 0, aquí va a valer 1, aquí va a valer 2. Y si esta persona hubiera contestado 5, pues valiera 3. Y así sucesivamente vamos haciendo el conteo. Entonces, teniendo claro esto, vamos ahí al código. Creo que ahora ya se les hace más sentido esto. Ya se les hace más sentido lo de las preguntas. Entonces, como dijimos, bueno, vamos a iterar usuario por usuario. ¿De dónde? Pues de la lista de usuarios. La lista que tiene pues todos estos usuarios que han contestado o no han contestado encuestas. Esa lista los tiene a todos. Entonces, pues ya sabemos cómo iterar. Lo siguiente pues es comprobar si hizo la encuesta. Primero vamos a ver si hizo cualquiera de las dos encuestas. Como se recuerdan que esta va a valer para las dos encuestas. Entonces, de hecho aquí le podríamos cambiar a... Bueno, ahí está bien. Va. Entonces, si hizo encuesta, que es esto que vimos acá, si hizo encuesta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues empezar a ver las respuestas que de la encuesta, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es iterar el listado de encuestas que tiene el usuario. ¿Se recuerdan que aquí usuario tienen una lista de encuestas? En esta lista de encuestas pues actualmente solo hay dos encuestas, que es la de experiencia y es la de personal. Entonces iteramos y iteramos la lista de encuestas y también iteramos la encuesta en sí, porque la encuesta digamos es una doble iteración. Eso es lo bonito de este ejemplo. Vamos a iterar anidadamente, así es como se le llama, porque adentro de la encuesta, aquí nos faltó tal vez poner aquí, bueno, es que aquí lo hice general, ver cuál es la encuesta, ¿verdad? Entonces aquí iteramos y lo que miramos es que primero pues que la encuesta que vamos a iterar sea la que nosotros queremos, y eso lo hacemos por medio de aquí del parámetro. Lo siguiente es que vamos a obtener las preguntas de esa encuesta por medio de los getters. Se recuerdan que aquí los atributos tenemos, perdón, no es usuario, es de encuesta.
los atributos tenemos la pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Entonces eso se lo vamos a asignar a estas variables. Y luego lo que vamos a utilizar es un switch. También se podría utilizar un if else. Pero por ser varios casos vamos a utilizar un switch. Entonces, ¿qué pasa con la pregunta 1? Vamos a obtener pues su respuesta, ¿sí? La respuesta para la pregunta 1. Aquí vamos por acá, ¿sí? Entonces va a ir a ver la respuesta. Y aquí va a ser, estos cases es lo mismo que lo que les expliqué acá en el Paint, ¿sí? El caso 1 va a ser si la respuesta es 1, porque recuérdense que son enteros, por eso es que aquí aparece 1. Por ejemplo, si fuera un string, pues le pusiéramos aquí el string. Por ejemplo, si en vez de con ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan que aquí utilizamos enteros para guardar las respuestas? Int, respuesta, int, respuesta, int, respuesta. Entonces, aquí quiere decir el caso 1 en la escala de Likert. Lo que vamos a hacer pues es aumentar en 1. Se recuerdan que el más significa aumentar en 1. El contador P1V1. El caso, si escoge si escogió la opción 2. O es decir, si en este getters la respuesta es la opción 2, pues va a incrementar el contador en 1, va a incrementar el contador en 1, en 1, en 1, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para la pregunta 2, que es lo que hicimos acá. Y lo mismo va a ser para la pregunta 3, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Va a ir recorriendo y si se dan cuenta aquí va cambiando. Lo importante es que si reutilizamos código, no nos vayamos a confundir con estos números, ¿sí? Entonces, así es como se hace el switch o los cases. El switch, perdón. Y lo siguiente que hago, pues es poner en la fila 1 del modelo de tabla, pues la pregunta 1, ¿sí? Luego ponemos el resultado del contador de la pregunta 1 para la escala 1, el contador de la pregunta 1 para la escala 2, que sería esto prácticamente, ¿sí? Aquí vamos por acá, vamos a ver, listo. Si se dan cuenta también funciona si no he hecho ninguna encuesta. Ese es otro escenario que necesitamos validar. Entonces, aquí lo que va a hacer es la fila 1, pues ¿cuál es? Esta que acabo de seleccionar. La fila 2 es esta, la fila 3 es esta. Y la fila 4 es esta. Entonces aquí en la pregunta 1, pues aquí le vamos a poner los contadores, los contadores, los contadores. Aquí es la sumatoria de resultados en la fila 4. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues algo bien sencillo. Pues sumar lo que hay en la columna. ¿Y qué es lo que hay en la columna? Lástima que aquí no se... esta es la columna. Por ejemplo, totalmente en desacuerdo. Que es contador P1V1, contador P2V1, contador P3V1. Pues es sumarlo, ¿verdad? Entonces lo que hice, en vez de asignarlo a una variable, de una vez lo sumo acá. Digamos, nosotros podemos sumar directamente en los métodos, ¿sí? O en las posiciones de un arreglo. Entonces, ¿cómo se suma? Pues utilizando el signo más, pero lo más importante es utilizar el paréntesis. Y como estos son de tipo entero, ¿se recuerdan? Que los declaramos y son ints. Entonces, por eso es que los va a sumar, ¿verdad? Los strings no los va a sumar, sino que ¿qué va a hacer? Concatenarlos. ¿Se recuerdan que el signo más significa concatenar para los strings y más como la operación cuando son tipos de datos que como entero, doble, float, flotante, etc. Y eso vamos a hacer por cada columna, sumarla, ¿sí? Y así hasta llegar a la columna 5. Y eso es lo que nos va a mostrar los resultados que están por acá, que ahorita pues van a ser 0 porque la suma de la columna pues es 0. Y luego, ¿qué hacemos? Pues agregar, como ya sabemos, al modelo la fila del arreglo que acabamos de declarar de tipo objeto y listo. Entonces lo siguiente que hago es pues aquí ver
si es para experiencia o si es personal. Entonces, si es para la encuesta de experiencia, vamos a poner el modelo en el objeto que se llama tabla experiencia, que es este componente, ¿verdad? Este componente se llama tabla experiencia. Entonces, esta tabla experiencia le vamos a agregar el modelo tabla, que es el que acabamos de agregar. Y aquí viene algo que también es nuevo, que esto es para personalizar el ancho de las columnas. Si nosotros no ponemos esto, todas las columnas van a ser del mismo tamaño que viene por defecto. Si se dan cuenta, aquí pregunta es más largo que la columna neutral, ¿verdad? Cada una tiene diferente ancho. Recuérdense que este es, ya vieron por qué es importante las matemáticas. Este es el ancho. Este es el ancho. Y este es el alto, ¿verdad? Entonces el ancho es diferente y yo lo quiero poner para que pues se lea y quede mucho más presentable, ¿verdad? Porque si no, solo se va a leer totalmente y ya no se va a leer lo demás, ¿sí? Entonces lo que hice pues fue ir probando los diferentes anchos. Estos es el ancho de la columna pregunta pues tiene un tamaño de 230, la siguiente es 175, 100, 100, 150, 150. Esto es de ir jugando y ver que quede visualmente agradable a la vista. Pues lo siguiente que hago es utilizar un for each. La sintaxis de un for each pues es esta, donde declaramos una variable que va a recorrer for each significa para cada, ¿sí? Para cada elemento que hay aquí adentro le va a asignar a la variable ancho ese valor. Así es una forma de recorrer un arreglo. For each se llama. Así lo pueden buscar también si todavía les queda dudas. Entonces quiere decir que aquí la variable ancho va a tomar el valor de 230 en la primera iteración. Va a tomar el valor de 175 en la segunda iteración, el valor de 100 en la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer acá es declarar un objeto un objeto de la clase TableColumn. ¿Y por qué? Porque pues la JTable que se llama tabla experiencia, hay un método que se llama getColumnModel y luego tenemos otro método del getColumnModel que se llama getColumn, ¿sí? Entonces lo que hace esto es ir obteniendo las columnas, cada columna del modelo. Entonces si se dan cuenta, aquí declaré una variable que se llama i, que tiene el valor 0, y con cada iteración que haga este for each va a ir incrementándose en 1, ¿sí? Entonces va a ir recorriendo columna por columna y entonces le va a asignar un ancho máximo, un ancho mínimo y el ancho favorito, ¿sí? Nosotros lo podríamos haber dejado con el preferred width, que no importa, pero pues para que sepan que existen estos métodos los puse por acá. ¿Y qué les vamos a asignar? Pues el valor que tenga ancho en ese momento, que es el valor del arreglo que tenga en ese momento la iteración. Lo siguiente, pues también le establecí un alto. Como les mencionaba, este es el alto, ¿sí? El alto de una fila, porque estaba muy angosto y para que se mire estéticamente bien, pues le puse un alto. Aquí no hace falta hacer ninguna iteración porque el alto de todas las filas es el mismo. Para que se mire estéticamente bien, pues es el mismo. De igual también pueden jugar con valores para que quede más separado, más juntito, como a ustedes más les guste o lo requiera lo que están haciendo. Y lo mismo hago para la encuesta personal, solo que en vez de utilizar la tabla de experiencia, que es el JTable, utilizo la tabla personal, que así es como se llama este componente, ¿sí? Y lo mismo, le pongo un ancho. Si se dan cuenta, aquí le puse un ancho diferente porque las preguntas personales son más grandes que las preguntas de la encuesta de experiencia, ¿sí? De hecho, aquí no se pintan porque no hemos recorrido el arreglo. Pero si yo contesto la encuesta
ver. ¿Se dan cuenta? La pregunta es mucho más larga. Por eso el width o el ancho de la columna es mucho más grande. Entonces eso es exactamente lo mismo, solo que con diferente ancho y pues utilizando el nombre del componente que vamos a dibujar. Y eso sería todo respecto a estas dos tablas que dibujé. Ahora les voy a explicar cómo se hacen las gráficas. Y aquí también es un paso diferente al que hemos visto. Para ello tienen que venir aquí a la página oficial de JFreeChart, ¿sí? Nos dice que JFreeChart es una librería de gráficos de Java. Una librería significa que es un programa, por decirlo de alguna manera, un conjunto de clases. Eso es una librería que sirve para hacer gráficos. Digamos, esto no es algo de Java, sino que hay alguien o una empresa o una persona individual que quiso compartir lo que él programó de manera abstracta y que todas las personas lo pueden utilizar para pintar gráficos, ¿sí? Nosotros podríamos realizar gráficos desde cero. De hecho, así es como se hacía antes, y antes no hace muchos años. Pero ahora tenemos librerías como estas que nos permiten utilizar sus clases y sus métodos para hacerlo de forma muy fácil y muy rápida. Nos dice que esta librería JFreeChart permite que nosotros dibujemos gráfica de barras, gráfica de pies, que son estas redonditas que están acá abajo, las de líneas, de tiempo, de puntos, histogramas, diagramas de Gantt, de burbujas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a ver hoy son las gráficas de barras. Y como les digo, aquí pueden entrar y lo que tienen que hacer es irse así de fácil a Download. Y lo que nos va a descargar es un zip. Si se dan cuenta, aquí dice, si pasamos el ratón, dice JFreeChart, la versión 1.0.19. Es un zip y pesa 8.1 megas. Entonces lo que tenemos que hacer pues es descomprimirlo, y una vez descomprimido, no sé si esa es la palabra correcta, perdón si no, lo pasamos a nuestro proyecto. El proyecto se llama inventario tienda, entonces lo que hice fue poner el archivo descomprimido, o como se diga, en la carpeta, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene? Pues tiene todas estas cosas, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer pues es muy sencillo. Nos vamos aquí a inventario de tienda o al proyecto que ustedes estén realizando. Nos vamos a propiedades. Nos vamos aquí a la opción libraries y le damos add jar o add library, ¿sí? No, perdón, add jar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es navegar a donde está nuestra carpeta que acabamos de descomprimir. ¿Por qué es que la puse dentro del proyecto? Pues para que vaya una vez la librería, porque si no, digamos, nosotros lo podemos hacer que esté en la carpeta de descargas o que esté en alguna otra ubicación, pero es una muy buena práctica siempre dejar las librerías que nosotros descarguemos y que alguien más gentilmente hace y que nos permite utilizarlas de manera gratuita, dejarlas dentro del proyecto que estamos trabajando, porque a esto se le llama dependencias. Entonces, como lo tenemos acá, le damos aquí clic. Se dan cuenta, esto es lo mismo que tenemos en esta carpeta. Y ahora lo que hacemos es ir a Live. Si no estoy mal, sí, nos vamos a Live. Y las librerías que vamos a utilizar son, podemos utilizarle el botón control del teclado, que es JCommon, JFreeChart y JFreeChart SWT. Para otras gráficas y otras cosas se necesitan pues los otros jars, pero nosotros solo vamos a utilizar o ocupar estos tres. Entonces le damos Open y nos aparece
aquí. Y así de simple le damos OK y ya tenemos las librerías externas importadas, ¿sí? Entonces ahora el siguiente paso que tenemos que hacer, por ejemplo aquí en Libraries ya aparecen pues esas librerías que externas que acabamos de agregar. Entonces para poder pintar, si se dan cuenta, cuando compilo el programa yo no tengo que presionar ningún botón ni nada, sino que cuando se carga este formulario de una vez aparecen las gráficas. Y eso es porque lo pongo en el constructor. Todo lo que está en el constructor, ya se los he dicho muchas veces, perdón, es lo que nos permite que se inicie el programa con lo que tenga adentro del constructor. Entonces lo que hago acá, pues es bastante sencillo. Y llamo a este método que se llama cargar gráfico resultado encuesta, que también es un método genérico que va a mostrar el gráfico para cualquier encuesta, ¿sí? No es para esta encuesta específica, sino que para cualquier encuesta pues de este programa, a eso me refiero. Solo haciéndole unas modificaciones tenemos para poder realizar nuevas encuestas. Y le vamos a mandar de parámetro pues el nombre de la encuesta también, para que sepa distinguir algunas particularidades de cada encuesta, ya sea la de experiencia o la de personal. Y aparte, este método nos retorna un objeto de tipo JFreeChart. JFreeChart es precisamente la clase, una de las clases que nos da esta librería. De hecho, si nosotros ponemos JFreeChart, voy a borrar esto. Lo que nos va a aparecer es aquí en rojo. Si le damos aquí al bombillito con rojo, nos dice que importemos la librería de JFreeChart. Esto no nos va a aparecer si no importamos los jars y no descargamos de SourceForge o la librería, ¿sí? Esto nos va a salir porque ya lo importamos, pero es de los errores comunes. Por ejemplo, puede que ustedes encuentren código en internet y utilicen cosas como esta, y obviamente no les va a funcionar nunca porque tienen que descargar las librerías y hacer cosas extras. Entonces aquí está, ya no aparece en rojo. Entonces lo que nos retorna este método es un objeto de tipo JFreeChart al que vamos a nombrar gráfico. Y ese objeto ahorita voy a explicar qué es lo que tiene este método. Y ese objeto pues lo agregamos a un objeto que se llama ChartPanel, que es el panel del gráfico. Ese es el que nos va a servir para poder dibujar. Se recuerdan que al final estos que son paneles, ¿sí? Este se llama PNL gráfico 1 y es de tipo JPanel, y este se llama PNL gráfico 2 y también es de tipo JPanel. Y se recuerdan que le pusimos eso del border layout. Y entonces acá pues eso que nos regresa lo convertimos a un chart panel. Y este panel es el que vamos a agregar al panel este que está en la interfaz gráfica, que en este caso se llama gráfico 1 y gráfico 2. Le ponemos un removal, que es como que quite todo lo que había antes. Esto tal vez no es tan necesario, y le damos este validate y listo. Eso es lo que va a pintar en sí, lo que traiga el resultado de este método, que es un gráfico, ¿sí? Entonces vamos allá. ¿Qué es lo que hace este método? Pues hay una clase que se llama dataset. Esta no tiene nada que ver con JFreeChart, digamos, esta sí es de Java como tal, que viene como la suite de librerías. Y este dataset es como una estructura de datos que nos permite guardar varios valores. De hecho, pueden investigar más profundamente qué es un dataset, pero prácticamente lo que le hacemos es asignar valores. Entonces, como primer parámetro, este método, ¿qué es lo que recibe? Como les digo, esto es nativo de Java. Pues lo que voy a pintar pues es la sumatoria del contador 1, que es esto.
que tenemos acá. Digamos, eso lo que va a hacer es pintar el tamaño del gráfico, ¿sí? La barra en sí. Porque se recuerdan que al final nosotros no declaramos ninguna variable que hiciera la sumatoria de esto, ¿verdad? Entonces, digamos, esto que está acá es lo que nosotros vamos a graficar, que es lo que está en la fila sumatoria de resultados. Entonces lo que nos da es sumatoria de resultados, eso es lo que yo quiero graficar. ¿Se recuerdan que en totalmente desacuerdo pues hay 0? En desacuerdo pues hay una persona. Entonces si se dan cuenta, este 1 es este 1 y es este 1. La sumatoria de esto pues en este caso, en este ejemplo nos da 1. Pues aquí no ponemos nada. Y aquí vamos a poner totalmente en desacuerdo, que es lo que está en el eje Y, ¿sí? Es el valor del eje Y. Nosotros no tenemos que poner en sí los valores del eje X, sino que él lo va a calcular, así de maravilloso es JFreeChart, él lo va a calcular automáticamente dependiendo de la cantidad que tiene que dibujar en las barras. Por ejemplo, si aquí en desacuerdo hubiera 1000 personas, él va a poner el eje Y con un... va a poner de 100 en 100, ¿sí? Hasta llegar a 1000. Entonces él va poniendo la escala. De hecho, nosotros también la podemos poner manualmente, pero si no la ponemos, pues lo hace él automáticamente. Lo siguiente que se hace, pues, es utilizar JFreeChart, que esto sí ya es parte de la librería que descargamos, que es el mismo tipo del método. Le voy a nombrar gráfico y aquí utilizamos pues esto que se llama Chart Factory, Create Bar Chart. Entonces aquí hay diferentes métodos que ustedes pueden investigar cuáles son. Por ejemplo, hay un Create Bar Chart en 3D. Hay un Bubble Chart que es, digamos, prácticamente aquí es la creación del gráfico que nos ofrece JFreeChart. Que se recuerdan que vimos que podía ser Pareto, de líneas, de pie, de barras, de puntos, y histogramas y de todo. Entonces aquí, todos esos gráficos que se pueden hacer, aquí está la lista. Yo escogí un gráfico de barras para el ejemplo. Entonces aquí lo que ponemos es el título del gráfico. Aquí lo único que hice, si se dan cuenta, hasta aquí llega la coma. Pues ese es el nombre que pinté acá, gráfico experiencia del aplicativo general, pero en vez de poner la experiencia del aplicativo general porque este método sirve para dibujar cualquier gráfico, pues le pongo el nombre de la encuesta. Esto lo puedo dejar vacío. Este es el parámetro que obtiene el dataset, es decir, pues los datos de las del eje y el dato del contador, ¿verdad? Que es el que va a dibujar pues respecto al eje Y. Y lo siguiente es pues el plot orientation, que es si queremos que las barras sean verticales, horizontales. De hecho vamos a poner aquí que sea vertical para el ejemplo. Y estos valores los podemos dejar en falso. Vamos a ver. Vamos a llenar una encuesta para que nos muestre el resultado. Y listo. Y si se dan cuenta, así de fácil y rápido es cambiar un gráfico por otro. A mí en lo personal creo que es más más intuitivo para este programa en específico, que es el de las encuestas, la orientación horizontal, pero pues depende de lo que nosotros estemos haciendo y las necesidades. Vamos a dejar como horizontal. Lo siguiente que hago pues es obtener la categoría del plot. Y lo siguiente es colorear como la línea de divisiones y lo ponemos en color negro. Y de eso nos retorna el gráfico. Que al final el gráfico que dijimos que es un tipo JFreeChart. Y como ya vimos aquí en el constructor, lo que hace pues es pintarlo en el panel correspondiente. Y lo mismo hace para la encuesta de personal, solo le manda el otro nombre y hace exactamente lo mismo.
Entonces espero haya sido de mucha utilidad y de mucha claridad. Y eso sería todo por hoy.